¿Alguna vez usaste el GPS y te indicó mal y seguiste las instrucciones al pie de la letra y te llevó para cualquier lado? ¿Y después te pasó que en base a aquella experiencia empezaste a usar el GPS con más cuidado y te diste cuenta y pescaste cuando te están mandando para cualquier lado y dijiste, no, para ese lado no voy a ir porque ya sé que me está mandando mal y que hay algo acá que no funciona? Y entonces empezaste a buscar y te diste cuenta que tenías que ir para otro lado. ¿Te sucedió esto alguna vez? Bueno, lo mismo que con el GPS pasa con las noticias. Vos sabés que todas las agencias de noticias son eso mismo, agencias, empresas, y las noticias están pagas. ¿Y por quiénes están pagadas? Están pagadas por aquellos que tienen intereses en que la gente escuche esos relatos que son en su mayoría una parte de la realidad y toda una parte de un armado ficticio para que vos te lo creas y entonces tomes acciones en función de ese relato. Que esas acciones van a condicionar movidas y tendencias sociales que incluyen consumo. Pero no es solo una cuestión económica, es una cuestión de poder, donde buscan cómo conducir a la gente hacia lo que necesitan que haga. Y esto lo utilizan a través de distintas vías, una de ellas y una de las más importantes son las noticias. Entonces vamos a pensar algunas maneras de darnos cuenta cuando una noticia te está contando algo que no es cierto. En algunos relatos lo que hacen es ponerte una imagen y abajo un título que lo repiten y lo repiten y lo repiten. ¿Por qué lo repiten? Para que pareciera que como está repetido es real, se hace verdad. Una cosa que se repite muchas veces entra en la mente con criterio de esto es verdad y no se discute. Esto lo usan algunas redes sociales, por ejemplo Instagram o en YouTube también. Ponen una imagen y hacen un relato de esa imagen. Esa imagen es una imagen que la traen de donde necesitan, porque Internet está lleno de imágenes. Entonces ponen esa imagen para justificar ese relato. Sin embargo, el relato no tiene ni fuente, no tiene nombre ni apellido, no tiene ningún dato que vos puedas corroborar con la realidad. Te doy un ejemplo que vi hace poco en una cuenta de Instagram. Ponían la imagen de lo que estaban relatando y decían, hombre japonés le pasa tal y tal cosa. Y en el videito que ponían era una persona con cara que parecía que era japonés y que estaba haciendo algo relacionado a eso que estaban relatando. Y yo le comenté ahí, le digo, ¿y el nombre y apellido de esta persona? ¿Por qué me tengo que creer? Y acá van algunas herramientas que te voy a dar para cuestionar las noticias y ver si te están llevando como el GPS para cualquier lado y vos ahí tenés que parar y decir, no, pará, ¿por qué me están llevando para allá? Entonces le comenté ahí a la cuenta, ¿por qué tengo que creerme esto? Y otra pregunta que te hago es, ¿cuál es el fin por el cual vos estás publicando esta noticia? ¿Qué estás persiguiendo con esta noticia? ¿Qué querés conseguir? Entonces, acá hay algunas de las preguntas que nos tenemos que hacer cuando nos viene a relatar algo a través de las redes o de los medios de desinformación masiva. Nos tenemos que preguntar qué están persiguiendo, qué les conviene que nosotros pensemos, por qué hacen este relato, a dónde nos quieren llevar. Otra pregunta que me hago mucho cuando leo un texto, ya sea de un autor encumbrado, no me importa, me pregunto, ¿qué no me está diciendo el autor con esto con esto que sí me está diciendo, qué no me está diciendo? ¿Dónde el autor no está viendo? ¿Qué parte de la realidad no está viendo? Y eso me permite, cuando me pregunto eso, me permite ampliar un montón el campo de visión para salir del foco, porque el problema de la gente que le cree a estas noticias es que solo miran lo que le están mostrando y no pueden hacer una ampliación de la mirada. Fíjate que en esta cuenta de Instagram que yo estaba cuestionándoles el post que estaban poniendo,
leía los comentarios y ninguna persona había hecho un cuestionamiento de la veracidad de la nota, simplemente lo creían. Y eso es lo grave de esto, que si vos te crees de entrada algo que te dicen cualquier persona, medio de desinformación masiva, un texto que estás leyendo, un libro, cualquier chisme que te cuentan, ¿sabés que a fulano le está pasando que tal cosa? ¿Y qué sabemos si le está pasando eso o es la lectura que vos haces de fulano? Entonces, ¿a dónde voy con todo esto de las noticias? A que vos seas un observador crítico, que apeles a tu criterio propio y dejes de dejarte conducir por ese GPS que te va a llevar por cualquier lado, que es a donde le conviene llevarte. Y acá conectamos con los gurúes, los líderes que llevan a gente para lugares. A mí me interesa hacerte pensar que no necesariamente lleguemos a la misma conclusión. Hay muchas personas que comentan con muchísimo respeto en este canal cuando discrepan conmigo y eso me encanta porque quiere decir que están usando su propio criterio y que tienen otro punto de vista, y a veces me han pasado dos cosas: o sigo pensando lo que estoy pensando y respeto su opinión y le agradezco por comentar con respeto, con dedicación, ¿no? Y otras veces me pasa que lo que me comentan a mí me hace pensar y me deja mirando otro punto de vista que yo no había visto. Y eso se los agradezco y les digo, me parece, de hecho me acuerdo uno en mi video sobre el patriotismo que me encantó cómo miró otra cosa diferente a la mía y me pareció que era hasta más interesante que lo que yo había dicho. Porque es eso, ¿no? Es poder permitirnos pensar de muchas maneras sobre un punto de vista y después sacar una conclusión para actuar, pero no creernos que tenemos toda la verdad y que el otro tampoco tiene toda la verdad, ¿no? Y poder como escuchar con criterio propio, abiertos a decir, a ver, que esto que me puede aportar, a ver en dónde adhiero, en dónde no, y estas preguntas que te hacía antes, en qué no está diciendo con esto que sí está diciendo, para dónde me está llevando, qué me está queriendo meter en la mente. Y me parece que es fundamental eso, que hay mucha gente siguiendo automáticamente sin preguntarse, sin cuestionar, sin poner ni siquiera en duda y dando por veraz lo que el otro dice, simplemente porque lo ve en la pantalla o lo lee en un libro, ya está, hay que creerle y no se cuestiona nada, y eso me parece gravísimo, porque así es como conducen grandes masas de personas a hacer grandes cagadas, ¿no? Tremendas cagadas, ¿no? No sé qué te parece a vos, ¿cómo lo ves? Entonces, así como vos sos capaz de, cuando mirás el GPS, utilizar tu discriminación y decir no me voy a dejar llevar a cualquier lado y voy a filtrar, porque acá la palabra clave es esa para mí, filtrar. Es decir, vos podés filtrar la información que te da el GPS, porque no decís, esta mierda no la uso más, listo. No, vos lo seguís usando el GPS, pero con criterio. Vos estás filtrando donde te parece que te está conduciendo bien, lo seguís, y donde te parece que ahí hay algo raro, parás y mirás vos e investigás vos por dónde ir. Entonces, si vos podés hacer eso con el GPS, lo podés hacer con las llamadas noticias, que la mayoría son relatos que les conviene y no noticias, son inventos, y también lo podés hacer con los líderes o gurúes o la gente que vos sigas, estar ahí atento y no dejarte llevar, y con las personas que te vienen a contar un chisme. ¿Qué pensás de esto que te planteo? ¿Vos te sentís una persona que utiliza su criterio propio o te encontrás creyendo todo sin más? ¿Cómo te estás manejando? ¿Te parece que las preguntas que te dije hace un rato te pueden servir para usarlas a la hora de discriminar si te están vendiendo un cuento, ese texto que estás leyendo o ese video que estás viendo? ¿Sentís que te pueden servir las preguntas? Si te aportó este video para darte cuenta de algo, me gustaría que me lo comentes, y si te parece que le puede servir a alguien para ampliar su criterio propio, envíaselo. Y si te gustó, ponle el dedito.
Nos vemos en otro video. Gracias por estar ahí.